Claudia, información, persuasión, movilización con un sentido de oportunidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo verías tú un programa de acción? Pues yo creo que en un primer momento esto que estamos haciendo es básico, que es informar. Es informar en el sentido de que no son necesarias las reformas que están planteando, que además van a ser reformas anticonstitucionales, que son peligrosas en términos de pérdida de soberanía nacional, y que además, como decía el licenciado Camacho, las quieren hacer en lo oscurito. ¿Qué es lo que traen de fondo? ¿Por qué quieren hacerlo en lo oscurito? ¿A qué le tienen miedo? Porque es contubernios. Lo que iban a hacer con la señora Gordillo el sexenio pasado, ahora lo van a hacer con Bueno, Ciudad es la Gamboa, continuación del fraude que ya electoral. le llaman Gambordillo, por lo mismo. Es la continuación del fraude electoral, es decir, llega un gobierno, independientemente de que no haya tenido la mayoría de los votos, totalmente cuestionado, y lo que quiere hacer es legitimarse con una reforma energética que a lo que lleves a la privatización y de esta Pemex. es la pregunta que está en el manifiesto. Yo veo esto como una clara transferencia de decisiones estratégicas del país hacia el extranjero. Tenemos lo de la militarización del país, está en contra la comisaria de Derechos Humanos de la ONU, pero está a favor del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, más que, ¿cómo se llama? Y los acuerdos del ASPAN, que ni siquiera públicos son. Ocurrió en otros sexenios. Aquí se trata de plano de apoyarse en el Papa de Estados Unidos. Y la gente de las encuestas lo ve muy bien, ¿no? Lo que hay es una política de integración hacia los Estados Unidos cada vez mayor. Lo que hay es una visión neoliberal absoluta en donde la economía del mercado no tiene ningún cuestionamiento, y lo que hay es la posibilidad de hacer negocios. Me parece que ese es el fundamento de lo que hay aquí. Y ese es un grave problema, y es hasta dónde quieren llegar ellos. Me parece que evidentemente nosotros tenemos que abrir la discusión, que convencer, que ampliar el movimiento hasta donde sea posible. Si hay priistas, si hay panistas, nacionalistas que no quieren esto, bienvenidos, pero también me parece que tenemos que construir un movimiento muy organizado que muestre al adversario que estamos dispuestos en un movimiento pacífico a movilizarnos nacionalmente. ¿Tú lo ves igual? Sí, sin duda. A mí me parece que uno de las fortalezas de este movimiento, y lo decía ya Manuel de alguna manera, es la argumentación. Yo incluso creo, o estoy percibiendo que ya, por ejemplo, el argumento de la falta de dinero, ya en ciertos espacios donde hay debate más serio, ya no lo utilizan, ¿no? Porque han abusado tanto de este mecanismo del superávit. ¿Y qué argumentos están usando? Ellos utilizan el de la tecnología, ¿no? Que es una tremenda... ¿Y este es cierto? No, porque... Son tecnologías que están en el mercado. Así es. La que ellos agarran un poco o mucho de caballito es la de las aguas profundas, por ejemplo. Pero no dicen, por ejemplo, que en Stavanger, Noruega, hubo una feria donde estaban todas las empresas que se dedican a vender tecnología, es decir, no son empresas petroleras integradas. La singularidad de Petrobras es que es una empresa, o de Shell y Chevron, es que son empresas petroleras integradas que además tienen la capacidad tecnológica para explotar aguas profundas, pero hay empresas que se dedican solo a vender tecnología. Y cada año hacen una fiesta, la sientes en Houston, hombre. Entonces, hay en un proyecto, el más grande que se llama The Independent. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yo estuve en Europa, ¿no? Y hablé con mucha gente. Cuando empezaba de nuevo el interés por el petróleo, ¿sí? Estoy hablando de los primeros años 2000. Las empresas y los países con intereses estratégicos, Suez, por ejemplo, de Francia, ¿no? Los alemanes, lo que sea, te piden meterse a la exploración. Los países pequeños, tecnológicos como Suecia, Noruega, Dinamarca, no te lo piden. No. Te piden un acuerdo contigo en el cual ellos no estén en la exploración. Y yo creo que se puede encontrar el terreno. Ellos estaban sobre todo entonces, estaban con la fijación de cómo puede alargarse la vida de los pozos primero, ¿no? Argumentando que nosotros no manejamos bien la vida de los pozos, ¿no? Que ahí, por cierto, el ingeniero Garaycochea, que es muy reconocido y gran experto en esto, él tiene varios documentos publicados en donde claramente demuestra que el uso del nitrógeno, particularmente en Cantarell, lo único que hizo fue acelerar el decaimiento de Cantarell. Que si hubieran inyectado gas natural, hubiéramos tenido mucho más rendimiento y hubiéramos tenido a largo plazo no solo más petróleo, sino por más tiempo, ¿no?
el uso del nitrógeno estaba vinculado también a los compromisos internacionales que tenían para utilizar este tipo de tecnología. Fue aplicación directa. Además, fue para explicar uno de los Pideregas más grandes. El más grande. Cantarell fue, o es todavía, una plataforma en la sonda de Campeche que tenía 13 pozos, ¿no?, que le rendían, y que fue una sobreexplotación bárbara, como en la época de la conquista, que se fueron sobre las minas. Pagaron lo máximo en tecnología extranjera, pagaron lo máximo con un nivel de endeudamiento financiero terrible, esto fue 81, 82, y usando tecnologías que lo agotaron. Ellos llegaron a sacar 1,000 millones de barriles diarios de Cantarell, una cosa espantosa, y ya se vino abajo. Entonces, la explotación inmoderada también es una tontería. Usted sería más bien conservacionista en el conjunto. Claro que no hay una verdad absoluta, se debe ir midiendo. No, yo creo que hay muchos argumentos, está el argumento del medio ambiente, pero en términos simplemente de el aprovechamiento del recurso, habría que verlo con todo realismo. Es decir, México va a necesitar petróleo durante los próximos 30 años. O sea, cualquier discusión o argumento que vaya en contra de eso es algo que es bastante tramposo. Así es. Entonces, ¿30 o 40? 30, una cifra conservadora. Bueno, entonces, si ese es el caso, ¿cuál es la mejor manera de aprovechar nuestras reservas? Es abriendo todas las explotaciones del Golfo a las empresas extranjeras para que se la quieran chupar en 6 o 7 años porque tiene un problema de abastecimiento en los Estados Unidos por los problemas que tiene en el Medio Oriente. O sea, ¿cuál es la apuesta de México? Seguramente que si hay esas inversiones extranjeras y con esa tecnología van a sacar más rápido el petróleo del Golfo. Pero, ¿qué va a ganar el país? ¿Y luego con qué nos vamos a quedar? Entonces, es una decisión central. Y luego hay otra que me parece parece que no es tan importante, ya se mencionó aquí. El tema de la corrupción. Estaba yo comiendo hace un momento con unos empresarios, gente muy destacada, entonces salió el tema y ellos estaban muy a favor y les dije, bueno, a ver, nada más veamos el ejemplo que tenemos de privatización, ya no de otros gobiernos, sino de este gobierno, que es el caso de Aeroméxico. Hace 2 años se ofrecieron $2,000 millones por la empresa, esa empresa se vendió en 200. Y además a quienes la compraron se les permitió hacer su contabilidad conforme al régimen fiscal del año pasado, con lo cual no van a pagar nada por esa empresa. Y aparte se le está regalando la estación o la 2 del aeropuerto, ¿no? Y modifican el contrato colectivo. Incluso. Y entonces, entonces a ver, explíquenme en dónde está la transparencia de esta operación. Para nada. Y si esto es lo que hacen con una cosa pequeña relativamente, ¿qué es lo que van a hacer donde no van a estar de por medio $200 millones, sino $200,000 millones? Sí. Entonces, estamos en la realidad mexicana y en la realidad mexicana nos conviene conservar el petróleo más tiempo. Nos conviene ir antes a aquellos lugares donde ya tenemos la tecnología. Si fuera cierto, Manuel, lo que descubrió, que todavía las cifras no son claras, la Secretaría de Energía, de que tenemos para 60 años, nada más alienta la ambición de los demás. Estaríamos entre las cuencas de más duración, que es la del Orinoco, que es la de Afganistán, que es ahorita la de más larga duración, la de Irán. Aún en una buena negociación patriótica con los Estados Unidos, ¿se puede negociar? ¿Qué prefieres? ¿Acabarte mi petróleo ahorita, somos vecinos, o que te lo venda cuando yo no hay en ninguna parte? Ahí es la teoría de la buena vecindad. Yo estuviera sentado frente a uno de los ciudadanos norteamericanos, sería lo primero que le diría. Punto, Porfirio. Con los Estados Unidos se pueden tener 2 posiciones. Una, aceptar todo lo que quieren de manera incondicional. Otra, tener una posición seria. Mexicana. Y yo creo que para los Estados Unidos sería mayor garantía un gobierno sólido y serio que no está expuesto a reclamos de anticonstitucionalidad, a conflictos sociales en el futuro y a garantías de abasto, no exageradas, pero sí consistentes, a uno que le ofrezca todo y que no va a ser capaz ni siquiera de sacarlo primero. Nada más yo le digo para pasar la pelota. Una noche, en su casa, en las afueras de Nueva York, el señor Nelson Rockefeller, gran personaje, que había sido muy joven en 1938, nos contó un grupo de gentes algo que nos fascinó, que las empresas americanas lo habían mandado a platicar con el general Cárdenas. Y nos contó qué hacía en Jiquilpan, que lo hacían nadar en una alberca de agua fría, y cómo el general Cárdenas le explicó que venía la guerra, que era muy importante que México tuviera ese control, que siempre...
y lo convenció. Los americanos no se nos echaron encima con la expropiación. Los ingleses sí, fue otro problema. Así fue. Así es, así es. Y complementando la parte tecnológica, se ha utilizado mucho el ejemplo de Petrobras. Sin embargo, lo que resaltan desde el otro lado es que se abrió parcialmente. Y no, lo que hizo fuerte a Petrobras fue que tienen más de 25 años invirtiendo el 1% del valor de la producción en investigación, por un lado, y que se creó una arquitectura... El tiempo que nosotros dejamos de investigar, por ejemplo, exactamente. ¿no? Y entonces, tienen una arquitectura institucional precisamente para atacar problemas como la sobreexplotación de los yacimientos, ¿no? Inclusive, el problema de aguas profundas es, digamos, el Golfo, la parte de 3.000 metros de profundidad, la más alejada, digamos, de la costa. Así. El problema de explotación de aguas profundas no solamente es la tecnología, no es solamente qué tipo de plataformas, sino cuáles son las corrientes marinas que hay en el Golfo. De tal manera que no nos pasen los recientes accidentes que nos han venido pasando con las plataformas petroleras. Entonces, la investigación no solamente es cómo perforo y cómo desarrollo la ingeniería para que eso sea posible junto con la ingeniería petrolera, sino cómo estudio las corrientes marinas del Golfo, que mira que hay científicos mexicanos que están en esas condiciones y que inclusive ya lo están haciendo para Pemex. ¿Cómo estudio esas corrientes marinas de tal manera que la tecnología que compremos no sea de las más caras, ¿verdad? O de las más baratas y tengamos los riesgos de alguna manera controlados para no llegar a esos límites? La norma debe ser. No solamente es un problema, y ahora, eso lo podemos hacer dentro de 10 años, porque todavía tenemos petróleo en otras partes. No tenemos prisa. No hay vamos prisa. Explotando lo que ya conocemos mientras desarrollamos la investigación científica, A ver, yo quiero hacer la un comentario tecnología sobre para ese desarrollo. O sea, tampoco nos obsesionemos con el petróleo. Exacto. Nuevas fuentes. Entonces, no, aparte de nuevas fuentes. Está el tema de la investigación, está el tema de la tecnología, está el tema de la ciencia, está el tema de la educación. Es decir, ¿por qué un gobierno va a apostar todo ¿Al recurso natural? Al recurso natural. ¿Y por qué no hace su trabajo en lo que eventualmente lo que nos va a dar la posibilidad de sustituir el petróleo como fuente de ingresos? Incluso entrar que es la calidad de nuestro capital humano. Sí, tienes que crear una especie de sistema sectorial de innovación que involucre todos estos elementos, o sea, el apoyo a la investigación básica, el apoyo a la innovación tecnológica, la formación de capital humano, porque también tenemos un problema, ¿eh? Las facultades de ingeniería están siendo abordadas por las grandes transnacionales. O sea, hay oficinas de reclutamiento porque... Así es, de ingeniería. Todo el esfuerzo que se hizo en 60s y 70s para formar ingenieros nucleares, que fue un gran programa de este país. Así es. Se fue por la borda. Yo estuve insistiendo durante mucho tiempo, soy muy aficionado a la idea de la civilización del hidrógeno. Hay una asociación, no mal, hay algunos investigadores, pero lo que México podría hacer ahorita, ¿qué es lo que viene en 20 años? El biodiesel, hay, tantas fuentes que están ahora la biomasa, no hemos decidido nada sobre etanol. Hay el que sale del maíz y el que sale de la caña de azúcar. No hemos decidido volver a la geotermia. México es un país volcánico. Y lo más increíble, como dice Fluvio, es que en lo petrolero, donde tenemos una fortaleza enorme en la formación de gente, la estamos abandonando. Maestrías del Politécnico en exploración y explotación de petróleo se están cerrando. A ese nivel una barbaridad. Es una barbaridad. Es que no interesa ya, y perdón, estamos por terminar. El problema aquí es si la política del Estado va acorde con el interés nacional. Ese es el fondo del problema. Como dice Manuel, no es un problema ideológico, en un sentido estrecho. Es un problema patriótico, eso sí. ¿Y cuál es el interés nacional? Yo creo que uno de los grandes males de este país es que hace rato que perdimos la idea del interés nacional. Y es lo que tenemos que recuperar. Para comenzar la movilización de las conciencias en torno a este tema, tendremos una manifestación el próximo día 24 de febrero, Día de la Bandera, a las 11 del día frente a la Torre de Petróleos Mexicanos. Ojalá y pueda usted asistir. Vendrán mexicanos sin distinción de credo, de edad, de ideología, de partido político. Nuestro símbolo, lo dice el día, será la bandera nacional. Muchas gracias.